la localización, dónde fue creado, dónde fue puesto mejor el ser humano, la creación de la mujer, los árboles del huerto y lo que se conoce como el pacto edénico, es decir, lo que Dios pactó con el ser humano para desarrollar la capacidad de dependencia de Dios, que originalmente pues fue establecida y que en un principio pues el ser humano acogió, dependió, respetó. El ser humano pues fue creado en un estado total de madurez para decidir. Y pues vimos las características de ese pacto edénico donde pues Dios le entrega en administración el jardín del Edén. Todo era hasta ese momento armonía. Luego entonces vamos a Génesis capítulo número 3. No sé si tenemos ahí el texto para poder compartir pantalla. No sé si lo tenemos o vamos directo a la Biblia. Mientras logramos ubicar el texto, no sé cómo les fue con la lectura de unas páginas que les envié ahí al WhatsApp del instituto sobre la introducción a la antropología bíblica, antropología espiritual. Sí, muy buena con relación al estudio del ser humano y pues son herramientas que nos sirven porque son transversales. Se ve tanto en muchas de las materias que estamos viendo, es muy bueno para uno profundizar. Sí, pues eso hace parte del estudio de la materia teología que tiene pues varias secciones, varias partes. La antropología bíblica es una parte de la teología. ¿Sí? Entonces ahí hay una introducción. El texto pues presenta pues algunas referencias bien importantes, diferenciando lo que es la antropología estrictamente humana de la que es divina. Una cosa es lo que dice Dios con relación al ser humano y otra cosa es lo que es el ser humano de sí mismo. ¿Sí? Y aunque pues hay antropólogos que han estudiado dicha disciplina, dicha ciencia, porque ya se reconoció como ciencia, la han estudiado desde el punto de vista humano, pues han reconocido los principios bíblicos y se han acompañado de equipos interdisciplinarios que se llama, con arqueólogos, con paleontólogos, con otras personas pues relacionadas para buscar en los lugares donde se establecieron los primeros seres humanos evidencias. Y pues obviamente nunca han podido contradecir la Biblia porque todo lo que han encontrado pues coincide con la palabra de Dios. Por ahí al final del texto sí hay un error, no sé si lo lograron encontrar. Hay un error donde dice que las iglesias de Cristo de los primeros siglos acogieron la filosofía aristotélica y platónica con relación al hombre. Pero eso no es cierto. Algunas congregaciones sí acogieron los pensamientos filosóficos de Platón y de Aristóteles como doctrinas de hombres, pero en las iglesias de Cristo no. En la historia, en la materia, mejor, de historia de la iglesia, pues vimos cómo las iglesias de Cristo en los primeros siglos permanecieron fieles
a la palabra de Dios, y eso que muchas de ellas ni siquiera la alcanzaron a tener completa. Entonces, eso es un error. Decir que las iglesias de Cristo acogieron el pensamiento de Aristóteles o de Platón con relación a la antropología no es cierto. Algunas congregaciones lo harían, pero las iglesias de Cristo literalmente no. Bueno, hecha la claridad, si no tienen algún comentario o de pronto alguna pregunta sobre ese material, vamos a ir entonces al asunto del pecado. La maldad de los hombres aconteció que cuando aconteció, bueno, ese es el texto que aparece ahí un poco antes, Génesis capítulo 3, no sé si aparece Génesis capítulo 3, Génesis 3, muy bien, gracias. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí lo que vemos es que la narración de Moisés, inspirado por Dios, pues reconoce que la serpiente era un instrumento en manos de Satanás. Frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente la serpiente se relaciona con Satanás. Hay referencias en la palabra de Dios donde se habla de la serpiente antigua. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es eso. Satanás no tiene cuerpo, como fue creado dual, como fueron creados los ángeles. Entonces busca materializarse de alguna manera. Y como pues a él se le entregó en cierto modo la administración de la parte material, física, pues no se le dificultaba. Sabemos que ahí ya había caído, porque pues lo estudiamos anteriormente en Ezequiel 28, Isaías 14. Entonces dice que era astuta. Característica entonces contaminada con la maldad. La astucia, aquí está hablando de una astucia pues que es producida por Satanás a través de la serpiente. Dice más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que reconocer es eso. La cual dijo a la mujer, ¿sí? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? En ese momento, pues se empieza a presentar el proceso de tentación, lo que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el mundo y Satanás, que son como las tres áreas que originan el mundo. Todavía Eva no tenía ningún tipo de naturaleza pecaminosa, pero Satanás estaba tratando de transmitirla, se podría decir de implantarla, ¿sí? ¿Cómo quería hacerlo? Con la afirmación, con que Dios os ha dicho. Fijémonos que ahí pone en duda la palabra de Dios, cuestiona la palabra de Dios. De ahí la importancia de presentar la verdad de la palabra de Dios, porque pues es lo que es certero que puede llegar al corazón. Y pues Satanás siempre trabaja para desacreditar. Buenas tardes, hermana Sandra, bienvenida. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Bueno. No comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente. En ese momento,
pues Eva ha debido buscar a Adán. Normalmente se enseña que Eva no debía estar sola, y es cierto. Entonces hay una responsabilidad ahí. Dios había diseñado a Adán para tener compañerismo con la esposa, y Dios había diseñado a Eva también de una forma recíproca. Se necesitaban mutuamente. Pero ahí ella obró sin tener en cuenta primero a Dios, y o sea, empieza, es un proceso. Hay procesos de pecado que son muy cortos, otros no son tan cortos, otros son medianamente largos y otros son largos. Pero aquí lo que vemos pues es muy claramente la invitación a independizarse de Dios, a poner en duda la palabra de Dios, a desacreditar la palabra de Dios y a orar, pues ya no solamente independizándose de Dios, sino también sin tener en cuenta el liderazgo del esposo. ¿Sí? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Esa frase, ni le tocaréis, pues sabemos que Dios solamente le había dicho que no comiera, Dios no le había dicho que no le tocara, pero pues obviamente pues ya estaba la invitación, ¿sí? Pero a partir del momento en que ella empieza a hacer añadiduras, en cierto modo cuestionar la palabra de Dios, para que no muráis, ¿sí? Esa afirmación de ella, pues, no corresponde a la total realidad de lo que Dios le había dicho. El miércoles anterior miramos qué fue lo que realmente Dios le dijo, ¿sí? Ahí lo encontramos. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí aparece, ustedes lo pueden comprobar en Génesis 2:17. ¿Sí? Eva no estaba consciente de que los animales no pueden hablar, dicen algunos. Esa es es una postura. Pero, pues la Biblia no lo dice. La Biblia, o sea, ella ha debido, pues, indagar, profundizar, mirar, escudriñar, ¿sí? Y pues sabemos que inicialmente Adán y Eva estaban en plena comunión con Dios. Ella no recurrió ni a Dios, ni recurrió al esposo, ni recurrió a la palabra de Dios. ¿Sí? Es muy claro entonces que la pregunta estaba diseñada para insinuar que Dios ni era bueno ni era justo, como dice ahí. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? Ahí entonces empieza ya lo que es la parte del autoengaño, ¿no? Empiezan a aparecer los deseos de los ojos,
Si algún hermano nos ayuda a leer primera de Juan 2:16, por favor. Amén, pastor. Primera de Juan 2:16. Sí, por favor, hermano. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué más sigue diciendo, por favor? Ok, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, Pastor Plácido. Entonces, es muy claro ahí que la enseñanza nos da un proceso, ¿sí? Si a partir del momento en que Eva ve a la serpiente hablar, ella recurre a Dios y recurre a Adán, pues posiblemente la historia hubiera sido otra, ¿sí? Porque pues uno no puede desconocer que de pronto Satanás podía volver a tentarla, pero por lo menos refiriéndonos a ese momento concreto. ¿Sí? Entonces uno ve la secuencia que se va presentando ahí es una secuencia muy, muy clara. ¿Sí? Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, los deseos de la naturaleza humana, ¿sí? Los deseos de los ojos, porque ella dice ve, ¿sí? Ella dice vio, ¿sí? La mujer que el árbol era bueno para comer, a lo malo lo califica de bueno, ¿sí? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, la vanagloria, ¿sí? En otras palabras, Satanás le estaba diciendo, ¿cómo que no va a morir? ¿Sí? Eso no es cierto, le está diciendo entre comillas, no moriréis, serán abiertos vuestros ojos, o sea, usted va a saber el bien y el mal como lo sabe Dios, ¿sí? Lo que está haciendo Satanás es tratando de transmitir esa naturaleza caída, el orgullo, la vanidad, la soberbia, ¿sí? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, agradable a los ojos y codiciable. ¿Sí? Hasta ahí todo está en el área de la tentación. ¿Sí? Hasta ahí todo está en el área de la invitación. Ella simplemente contempla, ve, bueno, califica, ¿sí? Ahí está, en ese preciso momento, se puede decir que se da la alternativa de experimentar con el mal. Al terminar el verso dice, tomó de su fruto, ahí consuma la desobediencia, como dice allá en Santiago, que lo hemos estudiado, da a luz el pecado, la concupiscencia. Entonces Satanás ahí invita, y cuando Eva toma del fruto y come, transmite la naturaleza humana caída, pecaminosa, transmite al ser humano esa naturaleza, ¿sí? Y entonces luego dice que dio también a su marido. La Biblia o Dios no entra en detalles ahí en la Biblia simplemente porque no se necesitaban. Sí, sería como repetir lo que ya está dicho ahí. No sabemos las argumentaciones que utilizó Eva, pero muy posiblemente fueron las mismas. ¿Sí? Dio también a su marido, el cual comió así como ella, o sea, consumó el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos interesa? ¿En qué nos interesa profundizar en esta parte? Pues que en la edad preadámica Dios crea a los ángeles, está Dios y los ángeles, ahí Satanás y los ángeles que le siguen caen en pecado,
En la edad adámica, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, lo crea perfecto, pero Satanás utiliza la serpiente para poner en duda la palabra de Dios, para presentar la alternativa del pecado y el ser humano cae. ¿Sí? Obviamente, pues la transmisión a la naturaleza humana parte de torcer la palabra de Dios. ¿Sí? Esa tentación de Satanás, pues es una apelación al orgullo del ser humano, no solamente al orgullo de la mujer, sino al orgullo del ser humano. Hay tendencias que cargan la culpa totalmente a la mujer, pero no es cierto. Dios aquí reconoce pues que la contaminación y la responsabilidad del pecado originado en Satanás es de la pareja. Podemos mirar Isaías 14, del 12 al 14, nuevamente, por favor. Por favor, repite la cita. Isaías 14. Del 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14. Ah, gracias. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12 al 14. Hagamos ese ejercicio para que estés en el celular. Aquí. Estoy muy lista. Ya, voy a decirle 4 palabras y si me las escriben le doy la segunda. Perdón que tenía cerrado el micrófono. Gracias. La descripción de la naturaleza de Satanás está fundamentada ahí en el orgullo, ¿no? Querer ocupar una posición que Dios no le había dado o desarrollar para la cual no estaba capacitado. ¿Sí? Por lo tanto, pues es como una especie de apelación ahí, algo, Satanás transmite a Eva, algo como decir, puedes experimentar algo muchísimo mejor de lo que realmente estás. ¿Sí? Hay algo mejor, Satanás. Entonces se presenta la alternativa de la mentira, ¿no? Podemos comparar eso con Juan 8:44. Cristo, Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay la de él. Toda mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias, hermano. Ahí tenemos, muchas gracias. ¿Sí? Los deseos de vuestro padre son deseos desequilibrados, desordenados, inmoderados.
engañosos, porque pues el pecado ofrece beneficios que no existen, ficticios, irreales. ¿Sí? Cristo lo reconoce ahí. Tengo aquí una pregunta. Hermano Manuel, ¿se podría pensar que esa circunstancia de la serpiente fue la primera posición o posesión? La primera posición satánica. Pues como Satanás ya se había independizado de Dios, en cierto modo, no porque era una criatura, es una criatura, perdón, y las criaturas, por lo menos para existir, como criatura necesita Dios. O la relación de criatura es una cosa y la relación de hijo o hija de Dios es diferente. Entonces, lo que se puede ver es que pues fue la primera tentación de Satanás al ser humano para que se independizara de Dios. No podemos hablar de posesión como tal porque pues Dios no lo enseña. La posesión es un altísimo porcentaje de control. En el Antiguo Testamento hubo ejemplos ahí de posesión, inclusive en el ministerio de Cristo, el endemoniado Gadareno. Pero sabemos que a Satanás se le quitó, Colosenses capítulo 2 dice que fueron exhibidos los principados, los potestades. Satanás fue vencido en la cruz, quedó algo de poder, le quedó algo de poder, pero nunca igual al que tuvo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿hubo influencias? Sí. ¿Hay influencias? Sí. Hay tentación que se origina en Satanás, como en este caso, y pues Satanás alienta las tentaciones de la naturaleza humana también, el mundo también las alienta, ¿no? Ya las fomenta, las promueve, las impulsa, trabaja hacia ellas. ¿Sí? De ahí que podemos entrar a mirar en detalle cómo Eva, vamos a mirar primero a Timoteo 2, por favor. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Qué versículo, pastor? Primero, capítulo 2, perdón. $14, por favor. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Leamos el 15 de una vez para poder ahorrar tiempo y explicar los dos al tiempo, por favor. Pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con Moisés. Amén. Aquí habla de el orden de Dios. Dios tiene un orden en la creación, tiene un orden en la familia, tiene un orden en la iglesia. A la mujer no se le dio el ministerio de pastorear una iglesia. Inicialmente tampoco se le dio la función de gobernar el hogar cuando estuviese el esposo. Una cosa es cuando el esposo no está, pero cuando el esposo está, la esposa debe respetar el liderazgo del esposo. Eso no quiere decir que sea ni superior ni inferior al esposo, sino que
hay un responsable. El responsable puede que no sea culpable de todo, pero sí es en cierto modo, tenemos esa responsabilidad. Entonces, Dios le dice aquí a la iglesia en Éfeso a través de Timoteo, el apóstol Pablo le inspira, le dice, Adán fue formado primero, después Eva. Entonces dice que no permite ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio hablando de la predicación. No está hablando de otras funciones en la iglesia. Una mujer puede y debe orar, debe leer la palabra de Dios, debe enseñar a los niños, debe ayudar a evangelizar, debe trabajar en otras cosas propias de la mujer. Pero aquí está hablando de la predicación pública. Sí, primero dice ropa decorosa. Sí, pues no tenemos el tiempo, pero está hablando de que las mujeres deben vestirse decorosamente. O sea, hay vestidos que decoran, hay vestidos que no. Sí. Un vestido cuando es demasiado lujoso no decora, sino lo que muestra es ostentación. Lo que adorna a una mujer, si no está diciendo que no se vista, sino que el vestido debe ser decoroso, pero que lo que más adorna a una mujer son las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, dice el verso 11, hablando de la predicación con toda sujeción, es decir, con todo respeto, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sigue insistiendo sobre el asunto de la predicación. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? Eso indica que en el primer pecado la engañada fue Eva, y después, pues, él, en cierto modo, indujo, ¿sí? A Adán. Eso no quiere decir que el hombre, hablando del sexo masculino, en algún momento no puede ser engañado, sino que la primera no engañado, pues, fue Eva, y que de una forma Satanás utilizó a Eva también para incurrir en transgresión. Siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? Hay algunas definiciones de pecado que presenta la palabra de Dios. Por ejemplo, errar el blanco. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Transgresión indica desviarse. Infracción significa sin tener en cuenta enseñanza de Dios o la de Dios, iniquidad, injusticia. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces errar es afectar a la aplicación de la palabra de Dios. Entonces dice por último, se salvará, y no está hablando de la salvación de la condenación, sino se librará del peligro engendrando hijos. Cuando una mujer puede tener hijos, una de las maneras en que muestra su testimonio es engendrando los hijos. No significa que se libra de la condenación eterna engendrando hijos, porque entonces las mujeres que no pueden engendrar hijos o que no quieren engendrar hijos, entonces no tendrían oportunidad de salvación. Sabemos que no, porque la oportunidad de salvación es para todos y todas. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, lo que indica testimonio. Entonces, el pasaje pues termina demostrándonos que Dios pues le había dado una serie de instrucciones al ser humano, pero que la desobediencia es inducida por Satanás, transmitida a una naturaleza humana caída, pecaminosa, desordenada, desequilibrada, con tendencias hacia eso, hacia el pecado, y obviamente alimentada también por el mundo, lo que se opone a Dios.
Básicamente se puede entonces reconocer que siendo Dios un Dios de orden, pues le había dado una serie de instrucciones al ser humano basados siempre en la palabra de Dios y en la dirección de Dios. Esto es un resumen pues bastante corto de lo que hay que estudiar, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración, por favor. Sí, con relación a la pregunta que hizo Manuel, hay algunos teólogos que acerca de cuando habló la serpiente, algunos dicen que se disfrazó de serpiente. Eso es una posición, ¿no? Pero sabemos que allá también recordamos cuando habló la mula, pues sabemos que Satanás es un espíritu. Pues con relación a eso, pues la Biblia es clara en ese sentido. No, ahí no hay ningún, no, la Biblia dice que simplemente la serpiente, ¿sí? Sí, Dice la serpiente, la serpiente. amén, sí, es Satanás. Eso, sí, es una intervención en cierto modo sobrenatural, porque pues sabemos que las serpientes no tienen la capacidad de hablar en tonos audibles como nosotros los seres humanos sí la tenemos, ni el raciocinio, o sea, nada de las funciones, digamos, funciones intelectuales, inclusive espirituales que Dios le da al ser humano, pueden encontrarse en los... Es como esa disposición de Satanás de tratar de inclinar al ser humano hacia lo odioso, hacia lo desconocido, hacia algo que es supuestamente muy sugestionable, ¿no? El domingo lo veíamos en la predicación, los hermanos en Colosas eran muy dados a ese tipo de experiencias místicas con ángeles, ¿sí? Sí. Y hay personas o hay momentos en la vida de ser humano que tiene cierta tendencia al misticismo, ¿sí? A experimentar con lo sobrenatural, ¿sí? Uno lo ve en los adolescentes. Los adolescentes tienen mucha influencia y hoy en día más con el uso del Internet es altamente peligroso eso porque pues muchos, y bueno, no solamente adolescentes, también jóvenes y adultos, a veces por experimentar con situaciones sobrenaturales, pues se cometen graves errores. Sí, era algo muy sugestivo. Escuchar a una serpiente hablar, ¿sí? Y ofrecerle como le ofreció y presentarle todo eso, sí, pues era algo demasiado sugestivo, demasiado atractivo, ¿sí? Para un ser humano, ¿sí? No solamente para Eva, porque pues por algo, pues por eso dice que la serpiente era astuta, ¿sí? Ese tipo de astucia se opone totalmente a la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque una cosa es ser astuto y otra cosa es ser sabio, ¿sí? Aunque a veces se utiliza positivamente la palabra astucia, el apóstol Pablo la usa, ¿no? Pero es muy excepcionalmente, casi siempre está relacionada es con una seducción, ¿sí? La pregunta que es frecuente, bueno, si Adán no fue engañado, entonces, ¿qué fue? Pues lo que uno puede deducir es que en cierto modo una especie de seducción, ¿sí? De Eva hacia Adán, ¿no? La Biblia no dice qué tipo de palabras utilizó Eva y por algo Dios no lo dice. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante estudiar por lo menos esto un poco en detalle?
porque el ser humano nunca ha podido demostrar, ni podrá tampoco demostrar, el origen de la maldad, de la injusticia, de otra manera. ¿Sí? En la Edad Moderna, cuando ya terminó la Edad Media y los científicos de la época empezaron a escudriñar, a hacer investigación científica, no solamente en la parte de las ciencias experimentales físicas, sino en las humanas, pues empezaron a preguntarse, y bueno, ¿y de dónde sale ese asunto, esa tendencia del ser humano a amar, a la honestidad, a la justicia, o a la injusticia, lo contrario, o a la deshonestidad, o a aborrecer, o al odio y todo eso? Y pues hacían grandes discusiones y discusiones y discusiones. Entonces llegaron a una serie de conclusiones pues muy elaboradas, pero muy erróneas. Entonces a eso le llamaron valores y empezaron a decir, no, pues se originan en el ser humano, así como el ser humano ama, entonces el ser humano también odia. Entonces a uno le dijeron valor y al otro le dijeron antivalor. Y empezaron a decir que los seres humanos, que en los seres humanos es que se encuentra ese tipo de funciones, por llamarlo de alguna manera, colocándolo en términos muy sencillos. Pero Dios dice todo lo contrario. Dios habla aquí de una serie de experiencias espirituales, espirituales. ¿Sí? El punto del origen de la maldad, de la injusticia, espiritual. Y siendo un asunto espiritual, hay que darle tratamiento espiritual. ¿Sí? Eso es como la primera conclusión preliminar a la cual queremos llegar aquí en esta parte del estudio del origen del primer pecado, ¿no? Vamos a dejar ahí para dar lugar al pastor Plácido. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay inquietudes, si no hay aclaraciones. Sí, no, simplemente pues, decir que tomando como insumo principal lo que usted nos explicaba al principio, y es que la responsabilidad de la caída es tanto del hombre como de la mujer, en igual medida. No se puede sindicar a la mujer como 100% la culpable de la caída, porque pues el hombre, Adán, fue creado en el poder de decidir. Adán hubiese podido decir que no, así como dijo que sí. Entonces, y si uno realmente evalúa el tema y la situación, creo que la responsabilidad mayor es de Adán, ¿cierto? De la caída, más que de Eva. Entonces, porque es que esto se presta para mucho machismo y mucho atropello a la mujer, ¿sí? Sindicándola de realmente de cosas que ya no tienen sentido. Entonces, simplemente agregar eso, ¿no? Agregar eso de que pues la responsabilidad es compartida y que incluso le cabe mayor responsabilidad a Adán que a Eva, ¿no? No, Por eso la es la cosa. responsabilidad, es la responsabilidad. Si uno analiza pues, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Empezando porque Eva no tenía por qué estar sola. Eva tampoco recurrió a Adán. La verdad es que el tema es bastante amplio. El asunto el asunto de la intimidad de la pareja con Dios es clave. Muchas de las situaciones pecaminosas se dan porque no hay plena comunión con Dios en la persona, pero también en la pareja. Sí, la comunión con Dios no es solo personal, hay una comunión que debe ser también buscada en pareja. ¿Sí? Entonces, el hombre como responsable, él ha debido estar, pues, pendiente de Eva. Eva ha debido recurrir a Adán. Ambos han debido recurrir a Dios. Y, sí,
últimamente se ha puesto de moda en estos últimos años un término, corresponsabilidad, que trata como de recoger eso, que es una responsabilidad conjunta. En el sentido espiritual es mucho más profundo el asunto, porque no es, ni siquiera es un asunto de corresponsabilidad, sino es un asunto de comunión, ¿sí? ¿En qué estamos unidos? ¿Qué tenemos en común con relación a Dios? ¿Sí? Entonces el dilema era claro. ¿Qué tenemos en común con Dios o qué tenemos en común con Satanás? ¿Sí? Por eso es que el tema es amplio, el tema es bastante, sí. Hay una parte de la teología que se llama amarteología, con H, un término griego. Y ahí se estudia de manera profunda el asunto del pecado. Pero no se puede, en conclusión. No, es que sí, a veces se hacen chistes al interior, sobre todo de las iglesias y todo, que sí, comillas, pero ustedes las mujeres es que estamos así. No. O hay algunas hermanas que, no, por ustedes los hombres, porque tal cosa, o sea, sí. Pero pues eso hace parte de la, digamos, de la dinámica del comentario, que pues obviamente para nada es pecaminoso el humor. Tener cierto grado de humor pues no es pecaminoso, lo que es pecaminoso es lo que confunde, lo que desvía de la verdad. Ambos responsables, eso no hay nada que hacer. Amén. Sí, una interdependencia también llamada hoy día de la pareja y de hacia Dios. Eso no podemos ser dependientes, somos interdependientes. Sí, Uno señor. de otros, unidos también al Señor. Sí. Pastor Placer. Amén. Gracias, pastor, por la enseñanza. Gloria.